En Radio USACH presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya es la 1 de la tarde con 2 minutos y eso significa que comienza Somos Expertas, Nuestra Voz por Radio USACH. Así que gracias por estar en sintonía un miércoles más acompañándoles ahí con las historias de mujeres que nos inspiran, que nos regalan sus historias, sus trabajos. Así es que estamos muy felices de compartir con ustedes un miércoles más. Hoy día es el Día Internacional del Libro, así es que aprovechamos también de saludar a todos los lectores y las lectoras de libros, porque este es su día, ¿no? Para todos los que nos gusta mucho la lectura, es un día especial. Lean lo que sea. Yo he escuchado a mucha gente que dice que hay libros más inteligentes que otros. Eso es mentira. Lean lo que les guste, lean lo que les haga feliz. Puede ser ciencia ficción, romance, hay de todo. Así es que lean, eso es lo importante. Oigan, antes de comenzar a presentarles la experta que nos va a acompañar en este día miércoles, quisiera hacer un alto para contarles sobre un tema que se me vino a la cabeza respecto a la próxima experta que nos va a visitar hoy día. ¿Qué pasa si yo les pregunto a ustedes que están en sus casas por quién fue Albert Einstein, ¿no? Seguramente tú lo sepas o probablemente tengas alguna idea de quién es este personaje. Incluso lo puedes tener ahí en tu retina, su imagen, ¿no? Albert Einstein. Y si te pregunto por Mileva Maric, ¿quién fue Mileva Maric? Sé que existiría un incómodo silencio al momento de yo preguntarte quién fue. Fíjense que estudios demuestran que Mileva trabajó codo a codo con Einstein para desarrollar la famosa teoría de la relatividad. Tú sabes que esa es la teoría que más fue famoso a Albert Einstein, ¿no? Y que le valió también el premio Nobel. Sin embargo, la historia se ha encargado de invisibilizarla, como tantas otras mujeres en el mundo de las ciencias y en el mundo en general. ¿Sabes lo que sí se conoce de Mileva? Que fue la esposa de Albert Einstein. Mira qué curioso, es reconocida no por su rol en la ciencia, sino por su rol como esposa de un gran científico. Hoy te quiero contar sobre el efecto Matilda, así se llama, así se le conoce a la invisibilización histórica de las mujeres científicas. Es un concepto que nace en el 1982 bajo el alero de la historiadora Margaret Rossiter, después de su investigación en la que analizaba por qué costaba tanto reconocer a las mujeres en el campo científico. El nombre Matilda fue en honor a Matilda Geig, que nace en 1826, defensora del feminismo, crítica sobre el acceso a las mujeres al mundo de las ciencias. El efecto Matilda tiene cifras brutales, les quiero decir, como que de 638 científicos galardonados con el premio Nobel, solo 24 son mujeres. Según datos de la UNESCO, solo un 30% de las mujeres en todo el mundo se dedican a la investigación o a estudiar carreras científicas. Imagínense, 30% de las mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, podríamos tener una charla eterna sobre por qué ocurre esto, pero principalmente yo diría que tiene que ver con los estereotipos de género. Ese es un concepto interesante de analizar, los estereotipos de género. Eso no es otra cosa que aquello que creemos culturalmente erróneamente. Un ingeniero es hombre, una enfermera es mujer. Es muy extraño para la gente todavía creer que hay enfermeros en la profesión de la salud, ¿no? Eso es un estereotipo de género. ¿Qué pasa si hiciéramos que un niño o una niña dibuje a la profesión de científico o científica? Probablemente va a dibujar a un hombre con un delantal blanco, pero un hombre. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ayudar a visibilizar el trabajo de las mujeres investigadoras, científicas, difundir sus proyectos. Y les quiero invitar a conocer, antes de cerrar, una maravillosa iniciativa que se llama She Mentoring. She Mentoring. Son investigadoras que podrías cruzarte por la calle. Así se llama el concepto que ellas manejan. El objetivo es crear referentes, en este caso referentas cercanas,
para que las niñas se vean reflejadas en las científicas de manera cotidiana, no inalcanzable, ¿no? No este rol de las científicas que se ve muy, muy lejos. El proyecto es hermoso y lo pueden encontrar en Instagram. Tienen que buscarlo como @chimentoring_ee. Asimismo, @chimentoring_ee. Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de difundir a las mujeres en estos espacios. Nosotros tenemos que hacernos cargos de ello. Por eso estoy tan contenta de tener a la invitada, a la experta del día de hoy, porque la misión de compartir el trabajo, conocimiento de las mujeres, nos lo tomamos muy en serio en Somos Expertas, Nuestra Voz. Ella es una querida colega a la cual admiramos muchísimo. Una bióloga, les cuento, que decidió estudiar periodismo, fíjense, para dedicarse a la divulgación científica y que se ha preocupado de relevar el rol social y político de la ciencia a través de las comunicaciones y de la docencia. Hoy en Somos Expertas, en unos minutitos más, vamos a estar conversando y destacando a Macarena Rojas Ábalos, bióloga, máster en periodismo y comunicadora científica. Pero antes de conocer su historia, yo siempre les invito a recorrer nuestro sitio ahí de Instagram, @RadioUSACH, nuestra red social, donde vas a poder ver contenido no solo del Somos Expertas, sino de toda la programación que hace nuestra querida radio. Pero les invito especialmente a conocer este es el tercer capítulo de la segunda temporada, así es que ya van a poder revisar otras dos expertas que nos han visitado. Conversamos sobre derecho y también conversamos sobre el mundo de los perros. Imagínense la diversidad de mujeres que visitan este hermoso programa, así es que revísenlo, compártanlo, nos ayuda mucho. Justamente lo que conversaba en la editorial hace unos segundos, ¿no? Somos responsables de compartir también el trabajo de las mujeres para visibilizar sus trabajos. Ya estamos de regreso. Fíjate que es la 1:12 de la tarde. A mí me encanta este programa porque es el horario de almuerzo. Sí. Entonces estamos acompañando a quienes nos escuchan y nos ven a almorzar, a comer alguna que otra cosita, mientras nosotros les contamos estas historias maravillosas de las mujeres que nos visitan en nuestro programa de Somos Expertas. Y yo ya les anticipé un poquito antes de la canción con quién estamos el día de hoy. Y tú ya la estás viendo, si nos estás viendo, porque le contaba también a nuestra experta que estamos en todas las plataformas. Ahí estamos en redes sociales, estamos por la radio, por todos lados. Ella es bióloga, fíjate, máster en periodismo. Mira la combinación maravillosa que hace nuestra experta. Comunicadora científica y presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, quien se ha dedicado a relevar el rol social político de la ciencia a través de las comunicaciones y de la docencia. Macarena Rojas Ábalos, bienvenida a Somos Expertas. Belén, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación a tu programa. Gracias, Macarena. La verdad es que somos nosotros y nosotras las agradecidas de que ustedes nos visiten porque aprendemos mucho. Ya comenzó nuestra segunda temporada hace poquito. Sí, felicitaciones por eso, ¿no? Gracias, el tercer capítulo. Imagínate cómo pasa el tiempo. Y bueno, me gustaría, yo dije al principio cuando hablé de ti que me interesa mucho esta combinación que haces tú entre el mundo de la biología, de la ciencia, con el mundo del periodismo, que es algo que nosotros hacemos todos los días. ¿De dónde nace esto, Maca? ¿La combinación? ¿Esta combinación? Ay, difícil en tu pregunta. vida? Sí. A ver, yo entré a estudiar biología porque me encantaba estudiar la vida. Y la biología es eso, el estudio de la vida te da las respuestas sobre eso. Enamorada de eso, me estudié 5 años muy feliz, al dulce de agraz, como todas las carreras, ¿no? Sí. Pero me di cuenta allá hacia el fin de la carrera académica, cuando ya estaba trabajando, de hecho, en un laboratorio, que me costaba mucho poder comunicar. Me costaba mucho poder comunicarme con gente que no fuese de mi laboratorio. Inclusive me costaba comunicarme con amigas que estaban en otra área. Yo estaba en biología celular, neurobiología, y amigas de la ecología. Yo les hablaba un lenguaje que para ellas incluso era muy difícil e incomprendible. Y ahí como que me empezó a hacer mucho ruido de qué estoy haciendo, o qué estoy haciendo mal, o cuáles son las oportunidades que tengo. A mí me gusta mucho sociabilizar. Siempre cuento lo mismo. Yo soy muy amiga de mi madre y no le podía contar a mi mamá porque llegaba tan tarde, qué estaba haciendo, no me entendía. Siempre pensó que, claro, si yo estaba en un laboratorio de Alzheimer, quizás iba a estar por el lado de la cura, muy lejos de eso, por supuesto. Y ahí me empezó a hacer mucho ruido y decidí dar un paso, un costado en la carrera académica. Mi tutor, que Premio Nacional de Ciencias, en su minuto me dijo: ¿estás lista para meterte al doctorado? Yo te voy a dar aquí el espaldarazo.
todo lo que cualquier persona que va a iniciar su carrera académica puede soñar. Y ahí le dije que no. Fue súper duro en la interna y decidí justamente migrar hacia las comunicaciones y explorar un área que al principio también fue súper difícil, porque en ciencia nos setean a ser muy sintéticos, muy precisos, muy concisos, todo se puede decir en muy corto, ¿no? Y en comunicaciones al revés, ¿no? Tienes que dar mucho contexto, tienes que también describir escenas, y eso me costó muchísimo. Al principio lo pasé muy mal, debo decirlo, pero estoy feliz de esa decisión. Sí, no es un mundo fácil de las comunicaciones, y tampoco el mundo científico. Nosotros trabajamos mucho acá en la universidad con académicos y académicas de este mundo, y les cuesta, fíjate, expresarse, les cuesta contar cosas. Sí, es como... los proyectos son maravillosos, extraordinarios, brillantes, y es como, tú piensas y dices, no le estáis sacando el provecho. Absolutamente, comunicacional nada, porque estás en una formación, mira, yo estuve solamente 6 años, pero hay personas que están más, imagínate, donde el dato, es el dato por sobre todo, y da lo mismo todo lo demás. Y cuando uno se enfrasca en el dato, incluso yo, ahora que llevo clases de comunicación a los científicos y las científicas, les digo, cuenten esa maravilla que los impulsa de la cama todas las mañanas, que los hace llegar tarde, porque los científicos y las científicas tienen algo que están muy enamorados de su pega, si no nadie podría, en el fondo, pasar tanto tiempo, ¿cachai? Y perdemos eso. Entonces, cuenten esa maravilla, y desde ahí también se van abriendo otras partes y otras formas de contar historias, que es lo que no sabemos desde la ciencia. Exactamente. En la editorial que comenzábamos en el programa de hoy, yo la dediqué a las mujeres científicas y su invisibilización en la historia. ¿Cómo ves eso tú en primera persona, ¿no? Ya estoy hablando, yo hablaba desde las comunicaciones, pero tú lo puedes hablar desde el mundo científico incluso. Sí, es difícil. Muy difícil. ¿Y cómo has sentido, has palpado en primera persona ese proceso para las mujeres? Otra razón por la que me salí de biología en esa época fue porque estamos hablando del 2010, 2011. En mi departamento, yo estudié en la Católica, ¿no? El departamento de biología celular eran puros hombres, los jefes de laboratorio. Teníamos solamente una doctora que nunca pudo ser mirada por igual por sus pares. Y eso se repetía en todos los departamentos de biología, de ciencias biológicas en esa época. Entonces también uno se proyectaba hacia adelante y decía, pucha, qué ingrato, ¿no? Yo por más pergaminos que tenga, por más premios que gane, por más investigación rigurosa, nunca voy a poder ser reconocida por mis pares. Entonces también es una cosa que desalienta mucho. Eso me pasó a mí en particular. Han habido cambios generacionales muy importantes. Las mujeres hemos hecho una pega ahí. Y también las universidades están poco a poco avanzando en ese camino. Pero sí, por la invisibilización en ciencia es brutal. Sí. Y me preguntaba yo también en la editorial, ¿cómo lo hacemos? Porque, claro, hay fenómenos que ocurren, pero hay que solucionar esto, de alguna manera. Yo me puse la camiseta y dije, bueno, en este espacio Somos Expertas, muy humildemente lo digo, pero seguimos siendo una radio pública, por lo tanto la incidencia que puede tener este programa es grande en el medio público. Quizá ahora no lo dimensionamos, pero estoy segura que sí puede tener un impacto. Aquí visibilizamos a mujeres de distintas áreas, no solo de la ciencia, de artes, danza, de todo, de todo. Pero específicamente en el mundo científico se da con mayor fuerza el mundo matemático y de las ciencias duras, que se les llama, o mal llamadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo trabajamos para que esto no ocurra más? ¿Cómo ayudamos a que esto deje de ocurrir? Esto tiene que ser, yo creo que un trabajo colectivo de múltiples sectores, ¿no? Por un lado tenemos la misma academia que tiene un problema, lo ha tratado, lo ha visto. Yo creo que lo primero es mirar un problema, ¿no? Y empezar a hacer trabajos. También tenemos la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, que también lo ha mirado. Quizás uno esperaría que tuviesen quizás acciones más radicales, pero al menos están forzando un poco aquello. Y en las universidades, por otro lado, que sí, están haciendo la pega, deberían acelerarlo un poquito más, porque tú hablabas del síndrome de Matilda, ¿cierto? Sí. Que es muy fuerte porque somos las mujeres las que nos descartamos, ¿no? Si te llaman a una entrevista,
Dice, y cuesta mucho de repente entrevistar a una mujer investigadora porque está haciendo 1000 tareas, más allá de hacer la investigación. De repente tienen incluso carga horaria de clases mayor que los hombres, y eso es estadístico. Además, tienen la labor de cuidado. Socialmente en Chile la mujer tiene la labor de cuidado. Puede ser de los hijos o de cualquier pariente en general, ¿no? Entonces, cuesta pillarlas, y desde las comunicaciones, por eso valoro mucho este espacio, porque desde las comunicaciones hay que hacer un trabajo extra de perseguir, de esperar, de ir tras esas mujeres, porque el decano, que generalmente son decanos, no la va a ofrecer, va a ofrecer a hombres principalmente, y la investigadora en este caso siempre va a estar ocupada, ¿no? Y hacer de repente los medios van muy rápido, las noticias van más rápido que lo que uno quisiera, entonces esperar a veces no se puede, por eso este espacio es tan importante. Sí, de hecho yo leía también cuando preparaba la editorial de hoy, habían estudios, papers científicos que hablaban que las mujeres eran citadas menos. Absolutamente. O sea, date cuenta de eso. Tú haces una investigación para la gente que no viene del mundo de la academia, ¿no? Estoy hablando de un paper científico, es una investigación que está escrita. Y no citan mujeres, citan a hombres. E incluso he leído una particularidad, que fue que algunos hombres citan a mujeres pensando que son hombres. Mira. ¿Te das cuenta? Sobre todo en el mundo de la ciencia. El científico, y resulta que es una mujer. Está citando a una mujer en su investigación, pero la citó como hombre. Entonces, ya tenemos una brecha en ese sentido. O sea, tu trabajo te puede sacar la mugre haciendo un trabajo, pero no te van a citar. Te van a citar menos. Sí, y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque también tenemos una productividad a veces menor. Claro. Cuando comenzamos la carrera científica en nuestro país, generalmente en una universidad cualquiera, comienzas como profesor asistente, ¿no? Para pasar a profesor titular tienes una cantidad de años, y en esa cantidad de años tú tienes que ser productivo. La cantidad de papers, ¿no? Ganarte proyectos de esta Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de la NID, que financien y que en el fondo te amparen y te guarden recursos para poder trabajar e investigar, y también que por lo tanto publiques. Si tú quedas embarazada, ¿cuántos años menos, más o menos, vas a tener? Claro. ¿2? ¿2.5? Son muchos años de improductividad formal, comillas, digo, para el sistema, porque es una productividad para el país y para el futuro que no estamos mirando. Entonces, por eso pasa ese fenómeno, porque hay una menor cantidad de papers por mujeres, porque está el fenómeno de la maternidad por un lado, y por otro lado tenemos que cuando ingresan las carreras científicas, ¿no? Podemos hablar después de las carreras de STEM en general, pero por ejemplo ya en ciencias biológicas, que es más o menos 50 y 50 porque es visto como quizás una ciencia más humana, ¿no? De las 60 personas que entran por generación u 80, puede que la cantidad de mujeres que egresen son altas, pero la cantidad de mujeres que luego ingresa a un máster, sigue un doctorado y un postdoctorado cada vez son menores, lo que también incide, ¿no? En esta productividad y en esta cantidad de publicaciones y artículos científicos para la vida académica. Total. Me gusta mucho, Maca, lo que dices, porque pones sobre la mesa un tema que mucha gente dice, ¿por qué ocurre este fenómeno de que hay menos mujeres científicas y todo? Pero claro, las mujeres están haciendo 1200 cosas. Además, es un tema de, como tú dices, la maternidad, ahí ya desapareciste un tiempo. No así el hombre puede ser padre y seguir haciendo sus funciones total. Al otro día se levanta a trabajar igual, no pierde vida social, no pierde vida laboral, no pierde nada. Pero tú te embarazaste y desapareciste del plano. Te dedicaste a la maternidad. Hay muchas mujeres que yo he conocido que me dicen, no, yo quiero volver a trabajar. No vuelven a trabajar. Porque es muy difícil. Porque es muy difícil. Hay un sistema que no nos está acompañando. Exactamente. Hay un sistema que finalmente hace que tú, te termines quedando en la casa. Por muy buena científica que sea, por muy productiva que sea. Y entonces ocurre esto, ¿no? Que estamos conversando y que pusiste muy bien sobre la mesa. Entonces, Maca, desde tu experiencia, ¿cómo has tratado de aportar en esto? En el día a día, ¿no? ¿Cómo has integrado esta perspectiva de género que nosotros conversamos mucho acá en el programa en tu labor docente, por ejemplo? Lo base, ¿no? O sea, eso de la perspectiva de género tiene que estar en todas las acciones que uno haga, ¿no? Ya no la debemos cuestionar. Luego, buscar activamente los ejemplos, ¿no? Tú mencionaste lo que pasó con Albert Einstein y su mujer. También tenemos el caso de la primera mujer de Carl Sagan, ¿no? Astrónomo famoso, divulgador famosísimo, pero resulta que su primera mujer, que se llama Lynn Margulis, fue una pionera y fue quizás
que revolucionó todo lo que es la teoría de la evolución en cuanto a las bacterias. Pero nadie se acuerda de ella. Y nadie la menciona. Entonces, lo primero que uno debe hacer es, quizás en las clases, en los conversatorios o en todos los espacios públicos, buscar activamente a aquellas mujeres que sean referentes, aquellas invisibilizadas históricamente y también existen más que Marie Curie, ¿no? Nos quedamos con de repente los mismos casos y vamos repitiendo, pero la historia está llena y en todas las disciplinas. Entonces, esa búsqueda activa de referentes, porque quizás Marie Curie puede ser un ejemplo que le resuena a muchas personas, pero que no todas quieren ser químicas. Entonces tenemos que buscar una física para las personas que quieren estudiar física, una astrónoma, y así ir buscando en todas las disciplinas para los distintos estudiantes y estudiantas femeninas que quieran en el fondo seguir en esto. Y luego siempre lo mismo que tú estás haciendo. Si estoy tengo la oportunidad, por ejemplo, de estar liderando algún proyecto, siempre busco equidad de género. O sea, siempre 50 y 50, como sea. Siempre se puede. Exactamente. Hay mujeres. Muchísimas, de hecho. Sí, yo creo que eso hay que tenerlo en nuestra cabeza. Hay mujeres en todas las áreas, expertas. Hay un directorio también, de hecho, que se llama Hay Mujeres, que es una fundación que se dedica a visibilizar las mujeres expertas en distintas materias. Y justamente le pusieron Hay Mujeres porque la gente cree que no existen y te dice, no, es que no hay. Yo te digo, nosotros convivimos a diario con eso en la universidad, en donde hay una diversidad tremenda de investigadoras e investigadores, pero resulta que hay muy pocas mujeres, según lo que nos hacen ver. Entonces hay que buscarlas, hay que perseguirlas, como tú decías, es un poquito más complejo. Y también en la invitación, yo quiero aprovechar esta tribuna que tenemos para invitar a nuestras investigadoras de la Universidad de Santiago a que se acerquen a la Dirección de Comunicaciones, a que nos dejen sus contactos, escríbanos. Queremos difundir sus trabajos, tenemos mucha intención en esta dirección de equiparar la cancha en ese sentido. Queremos, ojalá, a fin de año llegar con mucha más paridad en términos de exposición de académicos en los medios públicos. Ustedes ven a nuestros académicos y académicas en no sé, pues en los matinales, en las noticias. Ese es un trabajo que hacemos desde la dirección. Así es que invito a las académicas, a las profesoras por hora, a las investigadoras de nuestra universidad a que se acerquen, a que nos muestren sus trabajos. Queremos difundirlas. Y eso es muy importante lo que está diciendo Belén, porque se nos olvida y muchas veces hay muchas investigadoras que se preguntan, ¿no? ¿Seré yo? O sea, puedo estar, casi que merezco, ¿no? Sí. Y claro que lo merecemos. Sí. Claro que lo merecemos. Que lo que pasa es que, y es la frase típica, ¿no? Por cada trabajo, la mujer para poder postular ve que el 99% calce y que ella tenga las aptitudes, ¿no? Y el hombre lo desea, postula, ¿no? Hacer ese cambio de paradigma no es fácil y tenemos que, como un ecosistema, tratar de impulsar y llevarlos para allá. Exactamente. Podemos y tenemos todas las capacidades para hacerlo y como tú dices, a veces cuando te ofrecen cargos de poder, digamos, de toma de decisiones, tú tiendes a retroceder y decir, no, quizás yo no soy esa persona. Sí. Estoy segura que los hombres, como están un poquito más seteados con que lideran espacios, dicen, sí, yo soy esa persona. Esa es la invitación. Tenemos que decir, yo soy esa persona, soy capaz de lograr todo lo que queramos y ocupar todos los espacios que sean necesarios. Como este, por ejemplo, tan lindo del Somos Expertas. Que hoy día estamos conversando con Macarena, que nos está contando un poquito también de su experiencia. Y antes de ir a una canción, Maca, me gustaría que me contaras, ¿tú eres madre? Sí, tengo una guaguita. ¿Cómo compatibilizaste la maternidad con este mundo que nos cuentas hoy día? Con el mundo de la divulgación, de los proyectos. Bueno, como también tuve que desaparecer del mapa un rato, o sea, como cualquiera, pero sí, uno creo que tiene que hacer un trabajo interno que a mí me costó al menos, ¿no? Y decir, no voy a hipotecar nada, y decir, yo quiero estar aquí en la hora. Para mí en este momento lo más importante es algo que soñé mucho tiempo. En mi caso fue difícil, así que, pero cuesta dar ese seteo. Estamos postergando la maternidad. Hace un mes teníamos los datos, ¿no? Del INE. Estamos siendo madres más viejas. Hay personas que dicen que estamos siendo madres, a mí me lo dijeron, de hecho, geriátricas. Lo encuentro un concepto medio terrible. Pero bueno, y esa es la realidad del sistema. Ahora, ¿cómo apoyamos para que estas madres, que somos mayores para ser madres, podamos insertarnos, podamos también dar la licencia de desaparecer y sin el pánico, ¿no? De lo que puede hacer eso, sino que después
aprovechar y vivir la maternidad como debe ser, con goce, con disfrute, haciendo un aporte también para nuestros hijos que van a ser los líderes del mañana. Exacto. Por eso también la invitación es a que la sociedad también transite eso, que ayude a las mujeres a volver a sus funciones, porque muchas de ellas les cuesta y terminan renunciando y dicen, ¿sabes qué? Mejor no, este ya no es un mundo para mí. Y sí, es el mundo para ti. Así es que vuelvan con todo nomás después de su maternidad, porque como Maca volvió, ¿te costó volver después o no? Un poco. ¿Sí? Un poco, sí. Debo decir que el cerebro me funcionó medio lento mucho tiempo. Pero se volvió. Pero volvió, sí. ¿Sí? Se vuelve Sí. y la vida vuelve a continuar su curso y somos tremendamente capaces, la capacidad no se va, es como andar en bicicleta. Absolutamente, ¿no? nunca se pierde. Nunca y se lo bueno pierde. que tenemos las mujeres es que tenemos una capacidad de reinventarnos, ¿no? Y eso es súper positivo porque podemos encontrar oportunidades muchas veces que a veces no veíamos, pero dadas las circunstancias uno las puede visualizar y cambiar rumbos, ¿no? Total. Estás en Somos Expertas, nuestra voz. Radio USACH, nuevas voces. Una 35, me encanta decir la hora porque eso implica que estamos en vivo. Estamos 100% en vivo. Que me encanta el programa en vivo porque nos da esta posibilidad de interactuar. Ustedes pueden ahí estar en nuestras redes sociales, comentar qué les está pareciendo este programa. Recién llevamos 3 programas. La Maca es nuestra tercera experta que nos visita en esta segunda temporada del Somos Experta, donde muchas mujeres han contado sus historias, sus trabajos, y de verdad ha tenido un alcance, yo le contaba en off, impresionante, que me encanta que puedan compartirlo. De verdad que nos ayuda mucho. Y yo le decía, yo no sé si estamos logrando tanto, pero yo creo que sí. Yo creo que estamos haciendo un gran cambio. Invitar a todas las radios, a todos los medios de comunicación que tengan un espacio como este, porque más niñas, yo sé que hay niñas que nos están escuchando y se ven reflejadas y están buscando ahí qué quieren hacer. Referentes. Exacto. Aquí están todas aquellas que pueden encontrar ustedes como referentes para sus vidas. Yo estoy conversando con Macarena Rojas, bióloga, máster en periodismo, comunicadora científica, y fíjate que es presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. ¿Largo el nombre? Sí, un poco. ¿Lo tienen como en siglas o no? Achipec. Achipec, sí. Mira, interesante este organismo. Ya te voy a preguntar algunas cositas sobre eso, pero quisiera cerrar lo que conversamos antes de irnos a la canción ahí con Nicole. Sobre este tema del sesgo de género histórico, porque estamos hablando de un tema histórico, no estamos hablando que esto ocurre, o sea, yo di cifras al principio de mujeres que en su vida, imagínate que la otra vez le conversaba a un amigo y le decía, la mujer incluso no podía ir a la universidad, o sea, de ese nivel estamos hablando, no estamos aquí alegando por alegar, es un tema histórico, ¿no? Sin contarte todo el tema del acceso a las pastillas anticonceptivas. ¿no? Y que, por ejemplo, solamente un dato, ¿no? Todos los fármacos que consumimos a diario han sido testeados en este caso, animales masculinos, ¿no? Entonces, todas las dosis están pensadas para una fisionomía masculina. Exacto. Lo que pasa con el cinturón de seguridad, está pensado para un kilo y para una corporalidad masculina que es mayor que la femenina. Por lo tanto, cuando hay un choque y un accidente, las mujeres siempre vamos a sufrir más en caso de los accidentes de auto, en caso de los medicamentos. Hay daños colaterales que no habían sido previstos porque no se testeó en hembras, en los organismos. Sí. De hecho, justamente te iba a preguntar por eso, porque ha habido un trabajo bastante minucioso para ver el tema de las pastillas anticonceptivas, pero para los hombres, ¿cierto? Uy, sí, los hombres son reticentes a eso. Sí, porque tú sabes que las pastillas conceptivas tienen una cantidad de contraindicaciones, que tú abres la caja y el folleto es sin mentir, para los que nos están viendo, estoy diciendo que es gigante ese papel con contraindicaciones. No es que te duele la guata nomás, es una cosa que te puede hasta morir. Te puede dar una trombosis o sea, un montón de cosas. Y se está estudiando a los hombres para que ellos tomen sus pastillas. Pero se está haciendo un trabajo muy cuidadoso porque a ellos no pueden darle
no puede haber contraindicaciones para los hombres. O sea, estamos hablando de que en todas las cosas, bueno, como tú comentabas, el tema del cinturón de seguridad y un montón de otras cosas, o sea, yo te digo, en la historia incluso se plantea este tema del disfrute de la mujer al sexo. El gozo, ¿no? El goce, claro, Sí. y el acceso a las pastillas anticonceptivas es eso, Sí. es para no ser madre. Yo quiero gozar sencillamente del sexo, no quiero ser madre. Y esa fue una lucha también de las mujeres para conseguir anticonceptivos. O sea, imagínate lo que estamos hablando. ¿Cómo ves desde tu visión que ha afectado, ya lo estamos conversando, pero este tema del sesgo de género histórico en la ciencia? Justamente, claro, lo que estábamos hablando, se margina, ¿no? La fisiología femenina. La fisiología femenina es muy compleja. Tenemos hormonas, y tenemos muchas más hormonas que los hombres porque tenemos un sistema reproductivo que tiene que albergar la nueva vida. Y en ese sentido es más complejo para la ciencia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en biología, para todos los experimentos, no se cuestionaba si tú ibas a tomar un ratón, en este caso, que era macho o hembra. Era macho. Porque la hembra tenía un ciclo hormonal que tú no podías controlar. Y es verdad, es muy difícil de controlar y hace que la ciencia tenga más variables que nunca. Por lo tanto, poder llegar a resultados que luego sean replicables para el sistema científico es imposible. Entonces, claro, vamos siempre con, en este caso, los organismos machos, ¿no? Los ratones, y vamos siguiendo la escala evolutiva. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ver cuál es la dosis apropiada para la aspirina. Tenemos que ver si estos anticonceptivos, por ejemplo, pueden, como efecto secundario, pueden causar trombosis. Los médicos le piden a las niñas y a las mujeres que se hagan un test para saber si tienen trombofilia, por ejemplo. No se hace. Entonces después, claro, pasan eventos que una mujer tuvo una trombosis que se fue al cerebro, pero es que si lo podríamos haber prevenido, porque podríamos haber hecho un test, ¿no? Y haber sabido si tiene ese gen o no tiene ese gen, por lo tanto se le medica con anticonceptivo o vemos otra forma para ver la anticoncepción que no sea con las pastillas anticonceptivas. Pero no se hace ese tratamiento más 360 que sí se está haciendo, en este caso que tú das el ejemplo con la anticoncepción masculina. Sí. Y ha costado mucho la salida al mercado. Venimos hablando de la anticoncepción masculina hace más de 15 años. Imagínate. Y todavía no pasa nada, o todavía estamos con las primeras salidas que son muy exploratorias y no son de venta masiva. Y los hombres luego es la penetrancia de que el hombre diga sí, me quiero quedar con eso, entonces libero a la mujer de tomar su anticoncepción. Claro. ¿Van a faltar qué, 15 años más? Yo creo. Mira lo que estamos hablando, qué interesante, porque son temas que uno quizá ha naturalizado un poco estas luchas que nos han costado tantas mujeres que han pasado antes de nosotras. Sí. Nosotras estamos hoy día valga la redundancia, conversando acá en la radio sobre estos temas que nos afectan directamente, el mundo de la ciencia, la invisibilización de las mujeres, pero tantas otras que pasaron antes que nosotras peleando por algo justo. Entonces, por eso me gusta tanto que estemos conversando de esto. Y me gustaría que nos conversaras un poquito sobre la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Me encanta que exista esta asociación. Cuéntame qué es lo que hacen ahí, cómo se organizan, qué temas tratan. Mira, somos una asociación que justo el próximo año, el 2026, va a cumplir 50 años. Ha tenido partió una cosa muy chiquitita de nicho y luego se ha ido expandiendo. Yo creo que en los últimos 20 años ha agarrado bastante vuelo porque con mucha visión que nos hemos ido incorporando a lo largo de la historia hemos visto como, está bien, la ciencia es muy importante, pero también es muy importante saber comunicarla. Claro. ¿No? Científicos que comuniquen, por eso profesionales, porque hay científicos que comunican, hay también periodistas que comunican, ¿no? La ciencia. Sí. Y eso tiene que tener una parte más formativa también. No salimos de las universidades sabiendo de todo, ni los científicos y científicas, ni los periodistas y las periodistas, ¿no? Sí. Entonces, tiene que tener este espacio de más formación. Y la directiva que encabezo actualmente, comenzamos ahora en enero, en marzo ya nos pusimos a trabajar y tenemos justamente esa misión, ¿no? De poder capacitar a nuestros, estamos levantando un catastro, cuáles son quizás los temas de interés o los temas en los que les gustaría, ¿no? Formarse, porque creemos que tenemos que estar constantemente capacitándonos para poder ser divulgadores del conocimiento que se va generando en las escuelas de ciencia del Chile, ¿no? ¿Y cómo alguien puede ser parte de la asociación?
Nos pueden escribir info@achipec.org o en las redes sociales pueden buscar Achipec, mandarnos un DM si en las redes sociales, hay ahí también en la página web, en el correo que acabo de dar de informativo, y no es tan difícil, solamente tienen que mandar un par de antecedentes que les damos y ser parte de una comunidad que está tomando vuelo. Todos los periodistas en general y los científicos están siempre a 1000, entonces hasta hace poquito era muy difícil no organizarnos, la pandemia nos pegó muy mal, ¿no? Estábamos todos trabajando en 1000 proyectos, por lo tanto lo más importante que para mí es la colaboración, el poder juntarnos y reunirnos, no lo estábamos haciendo y eso es el espacio que estamos tratando de propiciar ahora como directiva. A través de capacitaciones, a través de encuentros, sepamos quiénes somos, por eso estamos levantando este catastro. No teníamos idea de quiénes somos los que pertenecemos, entonces estamos haciendo ese trabajo. Pero la invitación es también a todas las científicas, a todos los científicos que les guste la divulgación, que hagan divulgación, que tengan proyectos andando, a todos los periodistas que les guste, los jóvenes y las jóvenes periodistas que les guste la ciencia, que se incluyan en esta asociación para poder capacitarse y para poder ser parte de un ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en el país. Oye, Maca, ¿y se juntan cada ciertos días, hacen reuniones? Esto ya de curiosa nomás, pero sí. ¿Cómo se organizan? Mira, tenemos es bien precario, la verdad. Estamos a lo largo de todo Chile y eso dificulta muchísimo, ¿sí? Claro, uno piensa que en Santiago es todo, pero no. Estamos literalmente de Arica a Punta Arenas, por lo tanto, hacer reuniones físicas centralizadas es súper complejo. Por ejemplo, este año que vamos a volver, desde la pandemia que no hacemos una reunión anual presencial, la vamos a hacer este año, a final de año. Generalmente se hacen por online, ¿no? Por cualquier plataforma. Claro. Entonces, y los otros son encuentros más locales, ¿no? Se van levantando grupitos. Estamos tratando de armar una red territorial, de tener delegados o embajadores por cada región y que desde ahí se puedan juntar. Para organizar. Obviamente, porque desde lo central tú no le puedes decir júntense y hagan algo, sino que sus necesidades, sus tiempos y también sus intereses son distintos. Por lo tanto, tiene que partir desde el territorio. Y en eso estamos. Por ahora todo es virtual. Pero ya estamos viendo que la primera asamblea de final de año sí va a ser presencial y vamos a volver a lo que teníamos antes de pandemia. Sí, un antes y un después de este periodo de pandemia. Estaba pensando con lo que conversábamos, ¿será que en las carreras científicas habría que instalar esta capacitación, esta asesoría, sí o sí, a quienes estén estudiando carreras del mundo de la ciencia, de poder potenciar sus trabajos, de cómo divulgar el conocimiento, más allá de los típicos cursos de expresión oral, que me parece bien, no digo que no, pero algo más profundo, te digo, cómo poder capacitar a todo este mundo que viene atrás para que comuniquen, para que divulguen, para que difundan, sin la necesidad de hacer lo que hiciste tú, que tuviste que estudiar otra carrera para decir, oye, ¿cómo podríamos desde la academia subsanar un poco eso? Se está haciendo, es un trabajo muy de hormiga, no todas las escuelas lo entienden y no todas las universidades lo entienden. Muchas veces hay algunas universidades que lo externalizan como un posgrado, por ejemplo. Sí. Y hay un trabajo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto. En la Católica yo el 2019 toqué una puerta y abrimos un curso de comunicación de la ciencia para pregrado. Y es un curso que está desde la Facultad de Comunicaciones. Es un curso de formación general, o sea, es un curso que puede tomar alguien de primero a quinto año de la universidad y está abierto a todas las carreras científicas. De hecho, no, está abierto a todas las carreras salvo comunicaciones. Entonces es bien bonito porque tenemos un grupo muy interdisciplinario que va desde un matemático, físico, hasta un diseñador. Y lo que hacemos es justamente eso, dar herramientas y trabajar durante todo un semestre cómo comunicar. Luego tenemos cursos de posgrado, en la San Sebastián también. Mi curso, que es distinto al de la Católica, porque ya son otros estudiantes, tienen otros problemas y otras necesidades. Mi curso de comunicación de la ciencia es un curso mínimo para todos los doctorados. Tú no puedes tener el grado de doctor sin haber pasado por mi curso. Maravilloso. Y eso es increíble porque es una impronta que te da, ¿no? Y es una premisa, ¿no? Tú como hacedor de conocimiento, hacedoras de conocimiento, tú tienes que saber comunicarlo. No queremos que seas el rockstar que comunica y está en todos los medios, pero tienes que saber comunicarte con tu par que es de otra disciplina, ya que estamos en el mundo de la interdisciplina para afrontar estos desafíos complejos, y también tienes que poder comunicarte
con cualquier ciudadano de pie que te quiera preguntar Exacto. qué es lo que haces. Más en Entonces, simple, más en sencillo. exactamente, ¿no? En simple, pero sin simplificar. Si Claro, se puede, ¿no? Se puede hablar exacto. con lenguaje cotidiano. Yo les digo, trabajemos las metáforas, trabajemos la analogía, dejemos el lenguaje complejo de lado y hablemos en simple. Sí. Hablemos como hablamos todos los días, ¿no? Exacto, para que la gente lo entienda. Yo en el programa siempre que aparecen como palabras complejas, le pido a las expertas que lo expliquen, ¿no? Sí, po, porque sí. estamos paradas desde un mundo, yo siempre digo, del privilegio de la academia. Nosotros somos mujeres Absolutamente, privilegiadas de estar desde este espacio y hay muchas mujeres que nos escuchan que no han tenido la posibilidad de estudiar en la universidad, incluso no han podido terminar su enseñanza media, por ejemplo. Entonces, hablarle desde este espacio, como muy desde la academia, ya es distante, Sí. ¿no? Tenemos que romper esa brecha. Tenemos que romper Sí. esa brecha y yo creo que más todavía en el mundo de la ciencia, en donde ojalá nos impacta a todos, en el mundo de la salud, por ejemplo, te interesa saber qué pasa contigo, con tu vida, con tus hormonas, pero no lo entiendes porque no te lo hablan en simple. Y cuando vas al médico, tiene un lenguaje que es muy poco asertivo finalmente. Poco amistoso, Poco amistoso. Entonces, a veces uno sale del médico muy preocupado o con más dudas, o quizás incluso minimizando algún problema real del cual tú podrías hacer cargo, pero como no lo entiendes, no lo haces, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de alimentación saludable, ¿no? Es entender que existe un microbioma, que tenemos quizás un número de bacterias tan grande en nuestro cuerpo como quizás estrellas en el universo, ¿no? Claro. Y esas analogías que pueden ir haciendo los científicos y las científicas no son tan difíciles, No. las podemos encontrar. Totalmente, y por eso yo pensaba que a veces quizás las niñas o los niños que están creciendo y que quieren estudiar algo, ven a los doctores y a la gente científica como muy lejos de ti. El estereotipo que contaba en El la estereotipo. editorial, ¿no? Ellos están muy lejos Sí. de mí, esos son casi unos dioses, por eso le dicen Dios Thor, Sí, po. ¿cachai? Porque es que está en otra onda, tú no eres eso. Y de ahí ya partiste lejos. De ahí ya te sentiste distante. Imagínate cuánto más con las mujeres. Por eso me encanta encontrar mujeres, sobre todo que se dediquen a este mundo de la ciencia, como cuando te conocí, Macarena, que nos conocimos en una reunión, porque se vienen algunas cosas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Tuve una reunión y me encantó conocerte porque eres una mujer cercana. Es como, yo también podría ser bióloga. Y esa es la Cuando idea. converso contigo. Absolutamente. Esa es la idea. Transmitir pasión, ¿no? La pasión por el conocimiento la tienen todas las personas que hacen ciencia, pero se olvidan, lo que decía al inicio, ¿no? De alguna forma separan eso de lo que, su pasión interna, de lo que es la comunicación hacia el mundo exterior. Sí. Y es todo lo contrario, ¿no? Exacto. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de la brecha de género o mujeres y niñas, y fomentar, ¿no? Que mujeres y niñas vayan hacia carreras STEM, estamos diciendo que también tenemos que buscar estos referentes que se puedan ver, ¿no? Y esto es lógico, si yo quiero, no sé, me gusta A, pero veo que solamente hay hombres en A, quizá yo no voy a querer ir hacia allá. Exacto. Pero si veo que hay una mujer que es exitosa, o que no, que hay mujeres que le pasan bien y que lo pasan mal, pero que son como uno también va a decir, yo también puedo. Y ese es el mensaje que hay que dar. ¿Tú, Macarena, tienes algunas referentes en tu vida? Así, no digo solamente algunas mujeres que son reconocidas, algunas mujeres que han marcado tu vida. A mí se me vienen mucho a la memoria algunas que han marcado mi vida de manera cotidiana, así de un comentario. ¿Tú tienes algunas referentes? Sí, tengo referentes, quizás no son los premios Nobel. Sí, mi madre es alguien que me ha marcado profundamente, que es una madre cualquiera, ¿no? Que amó a sus 2 hijos, que sacó sola adelante a sus 2 hijos con muchos bemoles y que es un pilar fundamental de cómo funciona, ¿no? El sistema de hogar en mi casa. ¿Y en el mundo científico? En el mundo científico, así como tú, yo también de repente tengo que entrevistar a muchos hombres y mujeres que hacen ciencia y me gusta ir renovando, ¿no? Esta cantidad de quizás de personas que me van alucinando. Hace poco entrevisté a Bernardita Araya, que es una química que se dedica hoy día a la industria, pero que hablaba con una pasión. Lo tenía todo tan claro que hoy en día estoy leyendo los libros que recomendó en la entrevista que le hice, entonces sí, voy renovando. Sí. Y si tuviese que pensar quizás en el periodismo, sí hay la Leila Guerriero, que me marcó por muchas cosas, porque fue mi profesora, es una mujer
es una escritora argentina muy buena, periodista también, que no estudió periodismo, ¿no? Que estudió turismo, se acercó al periodismo en la práctica, en el oficio, que es un poco lo que nos enseñaron y nos inculcaron a nosotros, pero que es muy aguja, que es capaz de meterse y de entender y se desvive, ¿no? Por sus libros, y los productos que uno después lee tienen... Uno se mete, ¿no? Se mete en esa... que transpira en el fondo la escena. Eso es magnífico para mí. Sí, qué maravilloso encontrar estas mujeres que van marcando tu vida. Tú hablas de tu madre, yo también podría hablar horas de mi madre, que seguramente me está escuchando. Qué emoción. Me emociona mucho hablar de mi madre porque finalmente es con quien tú, cómo creces tú pensando que está bien hacer las cosas. ¿Cachai? Con sus aciertos y desaciertos, porque como todas las personas, pero tu madre es ese referente para ti. Sí. ¿Cómo? Es lo mínimo, el piso mínimo que yo tengo que tener en mi vida para ser buena persona. Más allá de ser buena profesional, de ser exitosa o lo que tú quieras, es ser buena persona. Y eso yo lo tuve mucho en mi casa, desde muy niña. Y también a mi hermana que también me escucha harto. Mi hermana es madre de gemelas, que son mis sobrinas y también yo soy su madrina. Me ha enseñado mucho de templanza, de fuerza, y esas cosas se aprenden no solamente en la academia, se aprenden en la vida. Sí, y creo que la mujer, ¿no? Sea madre o no sea madre, tiene eso, ¿no? De poder cobijar muchas veces. Sí. Cobija proyectos, cobija familias, amigos, personas en general, lugares en sus espacios, ¿no? De trabajo. Yo creo que esa es una cualidad muy bonita de lo femenino, que no la tienen solamente las mujeres, hay hombres que tienen esa cualidad también, pero que yo creo que nos hace y nos sirve para crear una sociedad mejor, ¿no? Dejar de lado, o sea, está bien, somos exitosos, tenemos que buscar la métrica y todo, pero también tenemos que crear comunidad, y crear comunidad no es algo tan fácil, y yo creo que ya sea desde el hombre o la mujer, esta cualidad femenina, ¿no? De cobijar, de hacer comunidad, yo creo que es algo que hay que empezar a impulsar y destacar como algo muy, muy positivo y esencial. De los liderazgos femeninos, sobre todo. Las mujeres cuando están en cargos de poder de tomar decisiones, es otro liderazgo, es otro tipo de liderazgo. Y leía por ahí que decía que cuando las mujeres estaban a cargo, las cosas funcionaban. Me encantó. Mira, no sé quién lo dijo, pero está muy bueno. Pero confirmo. Sí. Oye, Maca, vamos a cerrar la entrevista ya, lamentablemente ya se nos está yendo el programa. Pero quisiera que dejaras un mensaje. Siempre tratamos de pedirle a nuestras expertas que dejen un mensaje porque sabemos que hay muchas mujeres escuchándonos y compartiéndonos. Probablemente no muchas de ellas nos estén escuchando ahora, pero sí van a ver el programa en YouTube, nos van a ver por ahí en redes sociales. Dejémosles un mensaje desde tu experiencia del mundo científico, comunicacional y esto que nos has contado. Sí, quizás lo más importante cuando pensamos y estamos con la ambivalencia de se puede, no se puede, es no titubear, ¿no? Y no cuestionarnos, sino que lanzarse, dejar de escuchar muchas veces a las otras personas que quizás con de buena fe, ¿no? Te puedan muchas veces incluso desertar de ciertos espacios, lanzarte y siempre también preguntarte cuál es el rol social de lo que estamos haciendo. En ciencia nos decimos el so what, tu investigación. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y buscar ese propósito. Cuando nos movilizamos desde el propósito interior, yo creo que se pueden lograr grandes cosas y cosas también mucho más bonitas con impacto social. Macarena, gracias. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. De verdad que lo he pasado muy bien. Gracias por la entrevista, Belén. Espero te hayas sentido cómoda. Sí. Pero gracias por compartir tu historia, porque estoy segura que hay otras personas que dicen, oh, ella es tan como cuando te conocí, ¿no? Que sentí esa sensación de que, uy, es humana. Es una persona. Así es que gracias por haber venido a nuestro programa. No, feliz cuando quieran, encantada. Les invitamos a compartir después de vamos a cerrar porque estamos en vivo, pero ustedes nos pueden compartir después cuando subamos el programa a YouTube y pueden compartir esta linda entrevista con Macarena. Y antes de despedirnos, fíjate que le quiero contar que tenemos una nueva alianza, Somos Expertas, se lo contamos, con Editorial USACH. Fíjate que tenemos una alianza con Editorial y nos van a estar regalando libros todos los capítulos, no todos los capítulos, 2 capítulos al mes. Vamos a tener un regalo de libros gracias a la editorial de la Universidad de Santiago de Chile. Yo siempre
siempre digo que vayan al sitio de la editorial porque hay libros que no encuentran en otras editoriales. El mundo académico no es como quizás ustedes creen, que es aburrido, que es lejano. Hay unas investigaciones extraordinarias que nos sirven mucho para nuestra vida, y también hay otros libros, novelas, ciencia ficción. Busquen Editorial USACH porque es maravilloso, y ellos ahora y ellas son nuestros partners. Nos están regalando libros, y la semana pasada sorteamos el que tengo en mis manos, y si me estás escuchando, sorteamos Amasijo de Marta Brunet, y participaron muchas mujeres ahí en nuestro Instagram, @RadioUSACH, y ya tenemos a la ganadora. ¡Ay, qué emoción! Así es. Así Más que la Marta Brunet es una seca. Es maravilloso, y este libro es extraordinario. Fíjate que es una novela muy interesante de nuestra editorial USACH, que nos regaló para hacer el primer regalo de nuestra temporada. Y el primer regalo de este libro se lo lleva, fíjate, y yo haciendo redoble de tambores, Gema Ortega. Gema Ortega se ha ganado este libro, y su perfil de Instagram, lo tengo que decir porque participó a través, exacto, por ahí participó, es @Gema con X, como Xema, _Adem. Ella es nuestra ganadora. Nos comentó que su libro favorito, escrito por una mujer, es La condición humana, de la filósofa, historiadora, politóloga y socióloga, escritora Hannah Arendt. Así es que, Gema, un beso, un abrazo, gracias por participar. Te llevaste el primer libro de la segunda temporada de Somos Expertas, así es que un aplauso. Además que en el día del libro yo creo que recibir esa joyita, Gema, te pasaste. Maravilloso. Sí. Gema, te van a contactar desde producción, así es que tú tranquila donde te estés, porque te van a contactar para poder retirar tu premio. Vamos a estar sorteando cada ciertos programas, así es que atentas ahí al programa porque vamos a estar obsequiando estos lindos libros que nos regala Editorial USACH. Ahora sí, me voy a despedir lamentablemente de este nuevo programa de Somos Expertas Nuestra Voz, y nos vamos a encontrar el próximo miércoles a través de Radio USACH y todas las plataformas digitales. Nos encontramos entonces el miércoles a la 1 de la tarde. Nos vemos. Chao, chao. Aquí finaliza Somos Expertas, Nuestra Voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio USACH, nuevas voces.